Bueno, nuevamente volvemos del receso de nuestra jornada de esta tarde y volvemos ahora para escuchar a tres investigadores con quienes ya hemos tenido el gusto de compartir en años anteriores. Y para comenzar, les quiero presentar a Marco Antonio Ospina Ruiz, quien es antropólogo y arqueólogo egresado de la Universidad del Cauca, Colombia. Investigador independiente y conferencista, sus intereses académicos van desde la investigación de contextos funerarios prehispánicos y su simbología funeraria, hasta la historia de los cementerios contemporáneos y la utilización de tecnología GIS y geoportales para el análisis y la difusión del patrimonio funerario prehispánico e histórico. Actualmente se encuentra cursando la Diplomatura Universitaria en Estudios sobre la Muerte y los Cementerios de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de Argentina. Vive actualmente en Montreal, Canadá. Marco, nuevamente te damos la bienvenida y gracias por estar acá con tus investigaciones y el tiempo es todo tuyo. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias. Y bueno, aquí siempre esperando este espacio cada fin de año porque pues es muy gratificante escuchar tantas personas y escuchar tantas investigaciones. Efectivamente, este es un tema que quería presentar hace ya unos años, desde que me encontré con este tema de la tumba de la Marquesa. Bueno, voy a aclarar algo. La tumba de la Marquesa realmente no es una tumba de una marquesa. No es de alguien de la élite neogranadina o de la élite colonial de Colombia, ¿no? El nombre de tumba de la Marquesa, pues digamos, se le da accidentalmente porque esta tumba fue encontrada, es una tumba prehispánica, fue encontrada en predios de una hacienda que se llama La Marquesa. Realmente no me he interesado mucho por saber por qué tiene ese nombre. Me imagino que tal vez se lo dieron porque efectivamente había alguna marquesa, pero pues con los toponimos de muchos sitios en Colombia, pues la cosa realmente no es muy clara. Pero no me he ocupado mucho de eso, me ha interesado es sobre el descubrimiento de la tumba. Y esto también, ustedes pueden ver que hay un subtítulo que dice que incluye una historia de expolio y un redescubrimiento. Entonces voy a ir explicando también un poquito por qué se trata de una historia de un expolio y un redescubrimiento. Y el tema tiene que ver con con algo muy particular entre muchas cosas que fui descubriendo a medida que iba redescubriendo este contexto fúnebre. Y uno de ellos porque hay muchos elementos de un valor simbólico inmenso en esta tumba, y es el tema de los hombres sentados. Bueno, ahora no funciona. Listo. Ok, rápidamente los voy a ubicar geográficamente. Colombia. Y el cuadro que ustedes ven ahí es el, digamos, espacio geográfico. Eso es lo que se denomina el suroccidente de Colombia. Para los que conocen un poco Colombia, estamos hablando de una zona muy grande que incluye selvas, montañas, altiplanos. Y rápidamente pasamos esta diapositiva como para avanzar. Lo que les decía, esta tumba fue encontrada entre Popayán, que es una ciudad intermedia colombiana en el suroccidente, y una ciudad un poco, una población un poco más pequeña hacia el sur de Popayán que se llama Timbío. Los predios de la hacienda La Marquesa más o menos corresponden, le hice un círculo porque corresponden más o menos a ese lugar que ustedes pueden ver ahí con amarillo. Pero exactamente el sitio, hasta el momento no he logrado encontrar información de dónde está precisamente o dónde fue encontrada la tumba. Y yo creo que va a ser poco probable, dada la época en que fue encontrada la tumba. Esta, esta tumba, las primeras noticias de su hallazgo fueron a finales de 1929, imagínense. Ya dentro de poco va a cumplir casi 100 años.
realmente lo que pasa ahí es que pues no fueron arqueólogos ni nada por el estilo quienes encontraron la tumba y después procedieron, digamos, a lo que normalmente denomina uno una actividad de guaquería, ¿no? Vaciaron la tumba. Y sí comienza a haber, digamos, algunas referencias a esta tumba ya comienzan a aparecer hacia 1929, el mismo año, y un poquito, digamos, hacia 1930, pero por un poeta muy famoso, que eso es también súper curioso, un poeta muy famoso del suroccidente de Colombia y de Colombia en general, el poeta Guillermo Valencia, y él escribe un corto, por así decirlo, como una corta reseña, ¿no? De lo que se encuentra ahí. Y también da algunas interpretaciones sobre eso. Y esta corta reseña me costó bastante encontrarla, al final la encontré y me ha servido de referencia para ir como siguiéndole el rastro a los elementos culturales que se encontraban en esa tumba. Después, hacia el año 53, ya un arqueólogo sí reconocido, creo, un americanista muy reconocido, Henry Lehman, él describe también esos hallazgos y los complementa con algunas cosas. Y para el caso de Colombia, ese es súper extraño porque la única reseña que hay está en una página web del Banco de la República, pero no dice mayor cosa. Presenta algunas fotografías y pare de contar, pero realmente lo que más me sorprendió es que nadie le había dedicado tiempo a investigar qué es esto, ¿no? Entonces, por eso también digo que es un redescubrimiento. Y es un expolio porque además de todo el proceso pues de guaquería que sufre la tumba en ese año, resulta que la mayoría, si no todas estas piezas, creo que hay dos o tres en el Museo del Banco de la República, pero casi todas las piezas están en este momento en París o en Londres. Y en Londres se quedaron con una de las piezas mayores, que es un pectoral que les voy a mostrar. Y en París, en un museo, allá se quedaron con todas estas figuras muy interesantes que representan a los hombres sentados. La única descripción que hay, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva sobre el individuo que estaba enterrado ahí, se da en la corta reseña que hace el poeta Valencia en 1929, y pues realmente pues no reviste, digamos, nada particular. Es un clásico, digamos así, o normalmente lo que uno podía encontrar en varias tumbas en Colombia. El esqueleto extendido, de cúbito dorsal, con la cabeza colocada pues hacia opuesto al orificio de la entrada de la fosa. Lo que dice es que el ídolo, que yo creo que se refiere al pectoral, y los petos, realmente no sé a qué se refiere eso, realmente no lo sé, están colocados sobre los huesos del esternón, o sea, aquí sobre el pecho. Y algunos objetos de cerámica y figurillas metálicas que creo que se refieren a algunos objetos en oro que aparecieron en la tumba, están colocados al lado izquierdo del esqueleto. Digamos, eso no reviste ninguna particularidad en general, digamos, en cuanto a las tipologías, ¿no? de entierros que hay para el suroccidente de Colombia. Aquí yo les presento un cuadro donde aparecen en rojo, es lo que está, digamos, que no he podido encontrar en ningún lado, ni en fotografías, ni en referencias, ni en catálogos, en ningún lado he podido encontrar lo que está en rojo. Lo que está en negro sí es lo que uno puede ver en fotografías, en archivos, y lo que uno puede ver en las bases de datos bibliográficas, por ejemplo, este museo en París, o alguna fotografía que hay del pectoral en el Museo Británico, que está en Londres. Entonces, al final de esos casi 100 años, ¿qué es lo que hay? Esto es lo que había en la tumba de la marquesa. Como ustedes pueden ver, son unas cosas
unos personajes y unos objetos muy interesantes. Estos personajes y estos objetos realmente eh, no sé si están exhibidos, no tengo ni idea. Sé que están en archivos fotográficos, pero no sé realmente si están exhibidos. Parece ser que llegaron a estar exhibidos. Ustedes pueden ver una fotografía. En algún momento estuvieron exhibidos. Esta fotografía donde aparecen como estas ánforas y aparecen las dos figuritas que son estos hombres sentados. Aparecen, esta fotografía es como de los años 30, 40 y son del museo en Francia. Pero después no encuentro ninguna referencia hacia si esos objetos están exhibidos o no. Parece ser, probablemente están en algún lugar, tal vez en una bodega, dentro de estos museos, no tengo ni idea. Una de las cosas que me gustaría hacer, obviamente, es poder viajar a París y seguirle el rastro de esto y bueno, ir de pronto a Londres a buscar el famoso pectoral, que es este, ¿no? Es un pectoral en oro. Y algunas de estas figuras que están desaparecidas son estas figuras que son estos volantes de uso, un bastón forrado en lámina de oro, unas narigueras, un objeto que parece simular un pájaro pequeño y una especie de dado en oro. Esta figura está desaparecida, no he logrado encontrarla en ningún archivo fotográfico, salvo esta que está aquí. Aparece en un dibujo de Henry Lehmann, del texto de él, y esta aparece en una fotografía que está publicada en la base de datos del Banco de la República de Colombia. Todas las demás son fotografías que extraje de la base de datos fotográfica del museo que queda en París. Entonces esto, digamos, es con lo que queda de este, digamos, como expolio, ¿no? Es una tumba con unas características y con unos objetos culturales de una simbología realmente muy fuerte y terminan en este momento o algunos perdidos, no se sabe dónde están, o en museos en el extranjero. Entonces eso es una situación, digamos, que me imagino que se repite para muchas naciones, ¿no? Que tenemos todavía nuestros patrimonios arqueológicos y hasta patrimonio funerario, diría yo, contemporáneo, están de pronto no sabemos en qué país, ¿no? Expuestos allá o guardados en bodegas. Este es un caso de esto está guardado probablemente en algunas bodegas. No sé si el pectoral estará expuesto, pues porque es un pectoral llamativo y todas estas cosas en oro y que sea llamativo, pues lo exponen mucho en los museos, ¿no? Sobre todo en los museos europeos. Pero la figurita, las figuras de los hombres sentados y de los bancos, no sé realmente si los tienen expuestos. Bueno, yo me voy a dedicar o quiero exponer algo o quiero compartir con ustedes algunas reflexiones alrededor de los hombres sentados, estos que ven aquí, y alrededor también de estos bancos, ¿no? ¿Y qué puede significar eso? ¿Por qué este conjunto de elementos de este valor simbólico tan grande se encontraban en esa tumba? ¿Y qué podemos pensar sobre eso? También quisiera recalcar que la presencia de estos bancos no es algo, digamos, que no sea común en Colombia. Los bancos en contexto funerario se encuentran bastante. Y para el suroccidente tenemos estos dos casos. El caso, ustedes pueden, también en este mapa pueden ver la región de Popayán, donde aparecen pues los objetos de la tumba de la marquesa, pero también Henry Lehmann también dice que en una tumba de ubicación desconocida al norte de la ciudad de Popayán también encontraron unos bancos en madera y también hacia el sur del país, casi en la frontera entre Colombia y Ecuador, en una tumba, además de muchos objetos hechos en madera. Entre todos esos objetos hechos en madera también encontraron unos bancos en madera con pues con un tallado también muy interesante, ¿no? Ese tallado y esos símbolos después quisiera reflexionar sobre ello con ustedes acerca de posibles significados y ese tipo de cosas. Entonces la presencia de estos elementos
hasta el momento, hasta lo que se ha encontrado, pues dice que había algún interés, ¿no? Por poner estos bancos, este tipo de objetos, ponerlos en las tumbas. Eh, Hay otros lugares donde comienzan a aparecer también, pero digamos, no quise llenar la diapositiva de fotografías, porque si no se hubiera hecho demasiado tedioso, ¿no? Pero digamos, estos dos ejemplos son ejemplos muy representativos, pues porque además comparten alguna, digamos, una simbología muy interesante. Yo quisiera hablar un poco sobre ese simbolismo de la posición. Una cosa a resaltar es que y estos bancos ya eran o comenzaron a ser identificados desde la llegada de los españoles. Y cuando llegan los españoles, pues ustedes saben muy bien, ellos llegan al Caribe latinoamericano, y hay descripciones, estas son algunas, de precisamente esos bancos y cómo los llamaban, ¿no? Ahora, no sé si pues en la lengua vernácula de las comunidades indígenas de esa época, así se nombraban o fue lo que pues entendieron los españoles, ¿no? Duyos, ducos o duchos, dujos. Uno no sabe realmente si esa es pues, la forma correcta de referirse a esos bancos, o si fue lo que entendieron los españoles, obviamente lo más probable, y eso fue lo que ellos pues transcribieron, ¿no? Lo interesante de esto es que estos duyos o ducos o duchos o dúos o los banquitos aparecen no solo en las Antillas, sino que también aparecen registrados en, en tierra firme, en muchas partes, desde Venezuela, lo que hoy es Venezuela, pasando obviamente por lo que hoy es Colombia, hasta el Perú, toda la parte andina también. Pero en la parte andina ya el nombre es diferente, aunque Oviedo, por ejemplo, todavía lo sigue denominando como Dujo, probablemente él también, Oviedo, pues también estuvo en las Antillas. Probablemente trajo ese nombre, esa forma de decirle a esto, lo que él había escuchado, pues lo trajo a tierra firme, él vio los bancos y los identificó como tal. Pero en Ordóñez de Ceballos y en Ponce aparecen como Tianga o Tiana, ¿no? Pero tienen la misma función. Esta función es la de precisamente, pues como el nombre lo dice, es sentarse, pero no es cualquier sentarse, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con unos pensamientos acerca de qué significa, qué significa sentarse. Yo coloco la fotografía aquí al lado, que es una fotografía, digamos, etnográfica reciente, ¿no? Es alrededor de los años 70. Y para que se ilustre, digamos, un poco, probablemente qué fue, ¿no? Sin ser anacrónico en esto para nada, probablemente qué fue lo que vieron los españoles cuando entraron a las Antillas o cuando estaban en el suroccidente de Colombia o en el área andina, y iban a las chozas, iban a las malocas y encontraban a personajes sentados. Probablemente esta posición que asume este nativo americano en Vera del río Catrú, que es una comunidad que queda hacia el Pacífico colombiano, probablemente esa era la posición, ¿no? Que ellos asumían con las piernas cruzadas y los brazos un poco extendidos. Lo que me interesa a mí, y que obviamente a través de unas lecturas etnográficas es, bueno, entender qué significaba esto, ¿no? Que los datos etnográficos que nos están diciendo acerca de estos bancos y qué asociaciones encuentran o es posible encontrar a través de la información etnográfica. Y ustedes pueden leer aquí que hay unas asociaciones muy fuertes, ¿no? Con la idea de el banco chamán, o sea, relacionado a curación, a sanación. Algo muy importante en las comunidades nativas americanas, que es la intermediación con el mundo de los animales y el mundo espiritual. Para el mundo amerindio, la mediación con el mundo de los animales es muy importante.
porque consideran que existen unos dueños de los animales y que hay que entablar un diálogo con ellos, que para muchas cosas sirven como tránsito, como una manera de entrar al mundo de los muertos, pero también se debe hablar con los dueños de los animales, no solo para cuestiones de tipo totémico, sino también para aprovechamiento de esos recursos naturales, ¿no? Entonces, tú no puedes cazar, tú no puedes consumir un animal si no hablas primero con esos dueños de los animales. Entonces, existe una asociación muy fuerte entre el banco y el chamán, ¿no? Hay una asociación también fuerte entre el banco y la negociación. Sentarse es un acto también de negociar, de hablar. Y los bancos también fueron y son todavía objetos de intercambio. Entonces hay una relación muy fuerte también en eso. Hay una relación muy fuerte también entre lo masculino y lo femenino. No haría tiempo acá para explicar toda esa relación que hay entre lo femenino y lo masculino asociado al banco, porque no son solo los hombres los que pueden sentarse en un banco, también las mujeres tienen sus bancos, pero eso es, como les digo, eso haría para otra conferencia de varios minutos, ¿no? Y lo otro es la asociación entre los conceptos de protección y virilidad y de fertilidad. O sea, también hay una idea alrededor de eso. Todos estos elementos, estas asociaciones darían para una conferencia aparte, pero eso es lo que he podido encontrar a través de datos etnográficos acerca de los bancos y de estos personajes sentados. Las asociaciones que hay, las asociaciones simbólicas, culturales, que ya los españoles comenzaban a ver y que a veces yo pienso que se malinterpreta como posiciones de poder. Yo creo que hay una cosa a discutir acerca de la naturaleza del poder en comunidades prehispánicas y en comunidades actuales. Creo que si ustedes pueden leer al final qué dice la asociación banco y estabilidad mental y espiritual, la estabilidad social, la capacidad de hablar. Eso es mucho más importante, pienso yo, a través de las lecturas que uno hace, de las lecturas etnográficas. Esa capacidad de hablar, esa capacidad de estabilidad es mucho más importante que cualquier otra cosa. Por eso cuando uno entra en una reflexión acerca del poder en comunidades prehispánicas, obviamente que hay grados, ¿no? Pero si uno piensa en las comunidades prehispánicas, por ejemplo, de cierto, digámoslo así, desarrollo sociocultural, habría que pensar cuál es la naturaleza de ese poder, si es que eso uno lo puede interpretar de esa manera. Pienso que a veces hacemos como ejercicios anacrónicos en ese sentido, ¿no? Llevar ciertas categorías de ahora, llevarlas hacia el pasado. Pero ¿en qué consistía eso? Es algo que puede llevarnos a reflexionar a través de análisis de estos objetos que representan algo que tal vez alguien puede interpretar, un arqueólogo, un antropólogo o alguien que se interese por este tipo de simbologías como una posición de poder. Mm, pero hay una cosa, como lo escribo acá, para mí es revelador el hecho que esta persona, a pesar de que se sienta, solo se sienta un poco por encima de los demás. No está en un panóptico, ¿no? No es algo alto, no es una silla alzada, no está por encima. Está un poco por encima y los demás están ahí. De hecho, hay distribuciones en algunas etnografías uno ve distribuciones de cómo se ubican varios banquitos de estos donde se pueden sentar otros a hablar. Y en ese caso, obviamente, si hay, digamos, una distribución y hay alguien que, digamos, se proyecta hacia los demás, pero no necesariamente quiere decir eso que esa persona tiene ese poder como tal, ¿no? Parece ser que esto es algo muy diferente y estamos hablando de otro tipo de cosas, probablemente de un tipo de transferencia momentánea, pero no de poder como tal. Lo que nos debería interesar más aquí a nivel de la simbología es las asociaciones, más que, digamos, una relación directa con que
nos encontramos ante la tumba de un personaje de poder, pues porque tiene estos símbolos, ¿no? Porque tiene oro, porque tiene o tiene estos objetos que son de alto valor simbólico, ¿no? No estamos de pronto ahí hablando de, no sé, sabe muy bien la palabra, ¿no? Que es complicada decir de un cacique o de un gran guerrero o de un gran chamán. Esas son las cosas que son muy comunes hablarlas en el tema de la interpretación simbólica de las tumbas prehispánicas y que a veces no nos detenemos muy bien a entender eso, ¿no? Sobre todo porque no lo pensamos en términos y ahí se deja a un lado de pronto el tema de las crónicas y se deja a un lado el tema etnográfico. No lo pensamos desde la perspectiva, ¿no? Amerindia, sino desde la perspectiva de nosotros. ¿Cómo nosotros vemos eso? Vemos eso como objetos de poder, pero no lo pensamos mucho desde otras perspectivas. Aquí ya entro como más en detalle acerca de los objetos de los hombres sentados como tal. Hay una serie de elementos que son súper interesantes que en esta presentación, obviamente, pues por la cuestión de tiempo y además por el estado de la investigación en la que estoy con esto, pues he comenzado a encontrar y a reunir, pero a esto pienso dedicarle mucho más tiempo porque esto realmente a mí me tiene súper, súper apasionado haber encontrado este contexto funerario, haberlo redescubierto y es algo que quiero comenzar a hacer, es mostrarlo nuevamente a la comunidad científica, académica, para que lo vean y lo analicemos a ver qué es esto que está sucediendo ahí. Entonces yo le llamo a esto una actitud. Un minuto. Ok, no, no, no es para mí. Es una actitud. ¿Por qué es una actitud? Porque lo escribo aquí y trato de explicarlo en términos de recurrencias, ¿no? Ustedes pueden encontrar que hay algunas recurrencias en estos personajes y esas recurrencias son muy fuertes. Hay cantidad de ejemplos de hombres sentados, por lo menos para Colombia, hay muchos. Y es muy recurrente la posición. Por eso yo hablaba del simbolismo de la posición. Y estas cosas tienen que ver con cómo se acompañan algunos de estos personajes. Por ejemplo, los seres híbridos que los acompañan. Yo realmente todavía no he logrado identificar muy bien qué son. Pueden verlos en la parte de atrás y es súper interesante que estos animales estén en la parte de atrás. ¿Qué quiere significar eso? Por eso las preguntas que me hago es que, ¿por qué están en la parte de atrás? ¿Qué hacen? ¿Lo sostienen? ¿Lo aconsejan? ¿Indican la forma de pensar? ¿Qué está pasando ahí, no? Es, está diciendo que piense como ese animal, que actúe como ese animal. No creo que se transforme como el animal, no, no es como lo que yo pienso que está haciendo. ¿Qué es lo que significa eso? Todavía, como les digo, realmente solo estoy comenzando a sacar algunas ideas de esto, ¿no? La recurrencia del tocado sobre la cabeza. Esto es algo que aparece en muchos contextos, en objetos eh, encontrados en contextos funerarios y en etnografías también, en máscaras, en tocados ceremoniales. Está eso también, la recurrencia de eso. Ustedes pueden ver la foto del pectoral, que es el mismo pectoral de la fotografía en blanco y negro. Es una foto, esa foto del pectoral la saqué de la página del British Museum y ustedes pueden ver ahí lo espectacular de ese tocado, ¿no? Cómo sale. La otra recurrencia son las formas triangulares. Las formas triangulares aparecen mucho. Diferentes ángulos, diferentes orientaciones, como sea, pero la forma triangular aparece muchísimo. La otra es la recurrencia de la actitud de estar sentado o simular estar sentado, como el pectoral. El pectoral realmente no está sentado, sino que está
con las rodillas flejadas a 90 grados, lo cual simula una posición de estar sentado, y eso también aparece en mucha de la iconografía funeraria y de objetos que han sido encontrados en contextos fúnebres. Y la otra es esa recurrencia de los brazos flejados, ¿no? Y dirigidos hacia, ya sea hacia el pecho o hacia la parte media, ¿no? Eso también es una actitud. ¿Y eso qué significa? Bueno, lo que yo pienso de todo esto, lo escribo acá, ¿no? Y digo que estos personajes no son todo lo que portan. ¿Qué quiero decir con esto? No son expresiones de poder, no son chamanes guerreros o sacerdotes guerreros. Lo que hasta el momento estoy pensando es que ellos portan es un mensaje de manera temporal, pero porque son los atributos relevantes del universo social y religioso del grupo que representan. De alguna manera son embajadores de los atributos culturalmente relevantes ante los antepasados en el mundo de los muertos. Ustedes pueden buscar en casi todas las etnografías sobre prácticas funerarias y sobre ideas sobre el más allá y sobre la muerte en comunidades nativas americanas, y siempre se van a encontrar que al final la idea es que las personas que mueren, todas, absolutamente todas, sean personajes que hayan tenido algún estatus temporal o lo que sea, hasta la persona más, por así decirlo, digamos, utilicemos la expresión, la más corriente, la más humilde, en un grupo social amerindio. Al final todos van a ir al mundo de los antepasados. El mundo de los muertos es el mundo de los antepasados. Ese es, después de todos los rituales funerarios, después de todo lo que pasa, allá es donde van a ir, al mundo de los antepasados. Un minuto, Marco. Listo, ya voy acabando. Este mundo de los antepasados, obviamente, estas cosas, estos atributos que son muy importantes para la vida social de los pueblos, para la vida social del grupo, también deben ser mostrados. Y entonces se utilizan estos símbolos. Son mensajes. Son mensajes hacia el mundo de los antepasados. De alguna manera es como decirles, mire, nuestras ideas, nuestros valores están acá en el mundo de los vivos, y quiero, lo que quieren es asegurarse que los antepasados sepan que todavía están en eso, todavía están asegurando su mundo de valores, el saber sentarse, el saber pensar, el saber dialogar, el saber sanar, el saber negociar, cosas que eran mucho más importantes que cualquier otra cosa, pienso yo, en el mundo amerindio prehispánico. Y aquí ustedes pueden ver algunas cosas que se repiten en máscaras funerarias encontradas, los símbolos de los rombos, las cruces, estos pequeños animalitos que aparecen ahí como una especie de grifos, no sé qué son, y al lado unas investigaciones etnográficas donde ustedes pueden encontrar todo este tema de cómo se hace abstracción de los bancos y cómo todo esto resulta en esas figuras geométricas que uno puede encontrar en la cerámica y que encuentra aquí también en las máscaras funerarias y también en estos objetos de los hombres sentados. La toma del yagé es bien interesante porque lo que describen los que toman el yagé son esta serie de rombos y de líneas, ¿no? Y eso también es muy interesante. Al final, esto es toda una serie de pectorales encontrados y de objetos en oro encontrados en esta región alrededor de Popayán. Y fíjense ustedes cómo aquí está la tumba de la Marquesa, pero también Paletará-Puracé es un lugar que no está alejado de la Marquesa. Lo que dice Cauca es también no está alejado de ahí, ni Pueblillo, ni Alto Cauca, ni Tierra Adentro, ni Timbío, ni Alto Cauca. Ninguno de estos son, parece ser que es un lugar donde se concentró algo, que eso es también algo que voy a comenzar a investigar, es qué estaba sucediendo ahí. Y quisiera darle como un giro diferente al tema del poder, al tema de expansión territorial y todo eso. Quisiera darle una perspectiva diferente a esto. Pero bueno, esto es hasta el momento lo que yo he podido encontrar en este tema de los hombres sentados y esta iconografía tan interesante.
Claudia, creo que hasta ahí. De acuerdo, muchísimas gracias, Marco.